Entonces, el objetivo de esta sesión es aplicar el cálculo de curvas paramétricas y en el espacio, incluyendo el cálculo de derivadas e integrales. ¿Ya? Pero antes vamos a recordar un poquito qué cosas son vamos a plantear qué es una curva paramétrica, qué es una función vectorial, cómo están relacionadas estas y luego veremos algunos cálculos sobre estas funciones vectoriales. Ok, entonces déjenme compartir ahora con ustedes un ratito mis diapositivas que tengo aquí preparadas. Ya, esta de acá no es, un instante, esta no, vamos acá. Entonces, eh, vamos a recordar un poquito qué cosa es una función, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que una función es una relación entre dos conjuntos, ¿no? Un conjunto llamado dominio y el conjunto llamado, que en este caso es una función de variable real, cuyos valores le van a dar un número real, ¿no? Es decir, las imágenes de esta función vienen a estar dadas por ellas, ¿ya? Ahora, entonces, además hay que recordar que hay una relación de unicidad, no sé si para cada preimagen hay una única imagen. Entonces, yo puedo tener aquí, por ejemplo, la función, vamos a poner acá, y igual a x al cuadrado, esta sería la función, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes la preimagen 2, su imagen será 4. Entonces, tengo acá una entrada que es un número real y tu retorno es otro número real. Ahora, pero la forma de cómo nosotros realmente deberíamos definir a las funciones son como pares ordenados, ¿no? Para poder incluso hacer la gráfica de estos pares ordenados, donde tenemos una primera componente que es la abscisa y la otra es la ordenada, ¿no? Y es la ordenada. De tal manera que aquí nosotros damos la regla de correspondencia. Entonces, para un punto cualquiera del dominio, nosotros damos un punto en este caso en el eje Y, que vendría a ser la imagen de la función, ¿no? Entonces, para un X yo tengo asociado un Y que viene a ser justamente la regla de correspondencia, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta función que está aquí son todos los pares ordenados, así debe ser dados, ¿no es cierto? Donde la regla de correspondencia es este, es decir, cómo hago corresponder mi x con el valor de y, ¿no es cierto? O sea, para un valor de x yo tengo acá una regla de correspondencia que es el seno de x y sus gráficas de la función seno de x es la que está aquí mostrada. Igual para la función coseno, ¿no es cierto? Coseno de x igual yo tengo pares ordenados. Cada uno de estos pares ordenados definen esta curva de esta gráfica, donde para cada x que esté en el dominio, en este caso lo estoy restringiendo desde 0 hasta 2pi, tengo pues la regla de correspondencia y sus correspondientes puntos o pares ordenados que definen esta curva de color azul. ¿Ya? Ahora, en general, digamos, yo podría tener una función así como la que está aquí, que es menos t al cuadrado sobre 72 más t. Esa es una parábola, sabemos, ¿no es cierto? Donde el dominio, en este caso yo lo estoy considerando solo de 0 hasta infinito, ¿no? Un poco más allá de 70 inclusive, ¿ya? Ahora, esta función que está aquí, ustedes también tienen que verlo como nuevamente, en un conjunto de pares ordenados, ¿no? O sea, si yo tengo acá un valor de x, yo sé cuál es su regla de correspondencia, que sería en este caso sería y de x, ¿no? Ahora, las abscisas, si nosotros nos damos cuenta, estas abscisas x y estas ordenadas y, yo las puedo hacer relacionar de alguna otra manera, no necesariamente, eh, digamos, y esté en términos de x, y la verdad puede estar en términos de cualquier otra expresión. Es decir, aquí el y yo lo hago en términos de t, por ejemplo, y mi x de t, voy a poner así mis abscisas, las voy a poner acá los valores de t, ¿ya? Y mis ordenadas van a ser estas. Entonces, si yo hago esta gráfica que está aquí, que ustedes están viendo, entonces, para cada valor de t que yo tenga, yo voy a tener su correspondiente valor de y, ¿no es cierto? O sea, hay una correspondencia, pero esta correspondencia se la estoy asignando a x y para diferentes valores de t le estoy haciendo corresponder el valor de y. Déjame mostrar todo esto un poquito más, ya, porque esto sí es importante. Entonces, déjame ver aquí, mostrarte esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que
quiero mostrar acá. Un instante, chicos, qué raro. Ya, a ver, deja ver si es que... un ratito. Bueno, vamos a ver aquí. Curvas paramétricas y funciones. Me parece que es esta diapositiva. A ver, vamos a ver. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, miren, yo tengo esta función tal como tal, y para cada punto, digamos, para cada valor de t, ¿no es cierto? Yo tengo la abscisa y la ordenada. Pero esta abscisa, si ustedes se dan cuenta, vale t, ¿no es cierto? Para un diferente valor de t, yo tengo cuánto vale la abscisa. Por ejemplo, aquí t vale 24,8, ¿no es cierto? Y si yo hago la regla de correspondencia con y de t, sería 16,26. ¿Ya? Entonces, para otro valor de t, aquí está, por ejemplo, 38,5, el valor de y, la ordenada, es 17,91. Entonces, para diferentes valores de t, yo voy a darle valores a la abscisa y a la ordenada. ¿Ven? Entonces yo estoy construyendo acá una regla de correspondencia para cada componente de este par ordenado. ¿Ya? Mi primera componente va a ser el mismo valor que de t, o sea, en este caso 38,5. Y mi ordenada va a tener esta regla de correspondencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que lo que estoy tratando de construir aquí es una expresión para x, ¿no es cierto? Antes mi x valía, por ejemplo, el valor de t. ¿Ya? O sea, yo puedo dar un valor a x que sea t y su correspondiente valor de y va a ser pues, la regla de correspondencia de la función en x, ¿no? Que en este caso vale t. Ahora, pero, y es todo este conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? X, Y. Ese conjunto de pares ordenados definía la curva. Pero ahora fíjate que a X yo le puedo dar una expresión en términos de T, no necesariamente el T mismo. Y al Y yo también le puedo dar otra expresión en términos de T, ¿ya? De tal manera que ahora el X y el Y pueden comportarse a libre albedrío, o sea, tener el valor que ellos quieran de acuerdo a la regla de correspondencia que yo estoy dando aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí otra expresión para y, o sea, mis abscisas se van a comportar como los valores que toma el coseno de t, ¿ya? Y mis ordenadas se van a comportar como t al cuadrado. Y me sale una cosa como esta. Ahora, vamos a ver, miren, miren acá, un instante. Déjenme poner esto acá, así. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa es esta gráfica, no? Mira que mis abscisas toman los valores de coseno de t. Y si tú te das cuenta acá, las abscisas van entre -1 y 1, nada más, ¿no es cierto? Y mis ordenadas, las ordenadas, cualquier punto que yo tenga acá, voy a poner una pausa, cualquier punto que está acá, mira cuánto vale la ordenada. La ordenada vale 16,3, o sea, sigue esta regla de correspondencia. Y la abscisa, que toma los valores de coseno de t, tiene este valor en este caso -0,89, ¿no? Entonces, yo estoy generando ahora una curva con esta regla de correspondencia para el x y para el y. Entonces, pareciera que yo estoy construyendo, digamos, estoy creando dos funciones, el x de t, el y de t, para un mismo valor de t. Y eso exactamente es una curva paramétrica, ¿ya? Ahora, esto lo puedo poner en tres dimensiones y va a tener, digamos, la misma, digamos, lo voy a poner acá igual como T, ¿no? O sea, podría tener una tercera componente en tres dimensiones. Entonces, vamos aquí, así, ¿no? Entonces, fíjate, acá la curva, esta curva que he puesto aquí, se comporta así. Y yo podría podría generar una tercera componente que sería la t, ¿no? En este caso t y me voy al espacio. Pero bueno, vamos aquí. Quiero mostrarte qué cosa entonces es una curva paramétrica, ¿ya? Entonces ya sabemos que es una función, asigna a un valor de entrada, un valor de salida real, ¿no es cierto? Pero una curva paramétrica, fíjate, una curva paramétrica, yo te estoy dando un valor de entrada que es un parámetro t, acá lo voy a poner un ratito,
así, aquí, ¿no es cierto? O sea, yo estoy dando aquí este valor de entrada T, y te estoy devolviendo un par ordenado, ¿de acuerdo? ¿Y quién es ese par ordenado? Ese par ordenado va a estar formado por todos aquellos valores de X y de Y de T, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de expresar la curva paramétrica es así. Yo tengo todos los pares ordenados X, X, Y, que están en R2, en el plano en principio, donde la abscisa va a seguir una regla de correspondencia X de T y la ordenada otra regla de correspondencia Y de T. ¿Ya? Y claro, el parámetro T va a tener valores que van a ir entre A y B. Entonces, estas dos ecuaciones que están aquí se llaman ecuaciones paramétricas de la curva paramétrica. Visto de otra manera, ¿no? O sea, yo tengo un dominio para T. O sea, T está en el intervalo de A a B. ¿Ya? Aquí está, va desde A hasta B. Entonces, cuando T vale A, yo estaré aquí, ¿no es cierto? Entonces estaré en la posición X de A, Y de A. Cuando T vale B, estaré en esta otra posición, X de B, Y de B, ¿ya? Entonces, para diferentes valores de T, o sea, para diferentes valores de T, con esta regla de correspondencia dada por las ecuaciones paramétricas, este, yo voy a construir un conjunto de puntos, ¿no es cierto? Un conjunto de puntos que al final me van a definir esta curva, ¿no? Esta curva paramétrica. Ahora, sí, es necesario, Matías, darle un dominio al parámetro. El parámetro tiene que estar entre A y B para que también nosotros podamos tener una curva que sea limitada, ¿no es cierto? Ahora, el dominio podría ser todos los reales, ¿no? O usualmente, como se acostumbra en las aplicaciones, el parámetro T normalmente representa el tiempo, ¿ya? Y este punto que está acá sobre la curva, podemos verlo como una partícula que se desplaza a lo largo de la curva en un determinado tiempo T. Entonces, a veces, a veces tener esa intuición o esa aproximación a la representación de una curva paramétrica es tomar al parámetro t como el tiempo, ¿no es cierto? Y en la posición, o sea, por ejemplo, esta posición, no estoy en el tiempo t y acá está la partícula y está en el punto P. Entonces, en el tiempo t, una partícula podría estar en esta posición x de t, y de t. Fíjate, ¿cómo mides el rango? Me pregunta Diego. Diego, aquí no hay rango, porque estas curvas ya de por sí no son funciones, ¿no es cierto? Nosotros, a diferencia de las funciones, cuando tú trazas una línea vertical, corta en un punto nada más, aquí la curva puede cortar en muchos más puntos, ¿no? Además, digamos, la regla de correspondencia que yo doy es para recuerda que yo tengo acá la abscisa y la ordenada, ¿no es cierto? Cuando es función, la abscisa, digamos, la ordenada, mejor dicho, depende solamente de la abscisa, ¿ya? Eso es para funciones, ¿no es cierto? Pero cuando es una curva, esta abscisa puede depender de un parámetro y la ordenada puede depender de otro parámetro, de tal manera que yo voy a poder jugar con ellas. Déjame ponerte un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces, consideremos ahora esta curva cuya abscisa va a estar dada por la función coseno de t y la ordenada, acá, va a estar dada por la función seno de t, ¿ya? Entonces, mira, yo tengo acá para x, para mis abscisas y para mis ordenadas, coseno de t, tengo una regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la curva que yo voy a describir? ¿Cuáles, en principio, cuáles serían mis ecuaciones paramétricas, ¿no? Mis ecuaciones paramétricas, acá como están viendo a la izquierda, es coseno de t y seno de t. Y acá voy a colocar el dominio para t, ¿no? Yo quiero que el parámetro t esté entre 0 y 2pi, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta curva? Bueno, aquí habría que hacer una pequeña tabulación. Las curvas paramétricas
No son funciones, son curvas, ¿ya? O sea, digamos, a ver, una función es una curva, pero no todas las curvas son funciones. Por ejemplo, esta acá, la que les voy a mostrar ahora, ¿no? Si yo empiezo a darle valores a t, ¿no es cierto? Por ejemplo, si t acá, el dominio de t va de 0 hasta 2pi, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, si t, voy a poner acá, si t es igual a 0, ¿cuál es la abscisa? Si t es igual a 0, ¿cuánto vale la abscisa, chicos? Con esta regla de correspondencia, si t es igual a 0. Dígame, acá debe ser coseno de 0, ¿no es cierto? Y coseno de 0 es 1. Muy bien. Ahora, ¿y cuánto sería la ordenada? Acá sería seno de 0. Seno de 0 sería 0. Ok, quiere decir que en el tiempo 0, vamos a considerar como si t fuera el tiempo, una partícula se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando t es pi medios? O sea, recuerda, acá voy a poner pi, acá voy a poner pi medios, acá voy a poner 3 pi medios para darme cuenta qué curva voy a describir. A ver, cuando t es pi medios aquí, chicos, ¿cuánto vale x? O sea, x en pi medios. ¿Y cuánto vale y? Y en pi medios. Entonces, acá sería coseno de pi medios, ¿de acuerdo? Y acá sería seno de pi medios. ¿Y cuáles serían las coordenadas aquí? Sería 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, las curvas paramétricas calzan con el concepto al no ser funciones, serían solo relaciones. Sí, pero, a ver, ahora lo explico mejor. Y así, ¿no? Déjame ponerte un ejemplito más. Cuando t es pi, estoy aquí. Fíjate, cuando t es pi, entonces acá nuevamente calculo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale coseno de pi? Vale -1. ¿Cuánto vale seno de pi? Vale 0. Y entonces estoy en este punto. Cuando t es 3 pi medios, estoy aquí. Y si tú te das cuenta, coseno y seno guardan una relación, ¿de acuerdo? O sea, las abscisas de esta curva que estoy describiendo con la ordenada, abscisa y ordenada, se cumple lo siguiente: coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. ¿Cuánto vale esto? Esto es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos que la ecuación que relaciona a la abscisa y a la ordenada está describiendo esta circunferencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que la curva, visto como una partícula, se va a ir desplazando a lo largo de esta trayectoria descrita por la circunferencia, ¿no es cierto? Por esta circunferencia, ¿no? Cuando el tiempo cero está acá, cuando el tiempo sea pi medios estará acá, cuando el tiempo es pi estará acá, y así cuando el tiempo será 2pi dará una vuelta, ¿ya? Entonces, déjame mostrarte otra cosita más y de ahí voy a responder algunas preguntas que me están haciendo. Entonces, una curva paramétrica está acá. Yo tengo un parámetro, es este parámetro, ¿no es cierto? Y mi partícula se está desplazando. ¿Y cómo describo la curva? Ok, entonces para describir esta curva, les estoy diciendo en particular, no es una curva muy especial esta que está acá, que ustedes ya la conocen, ¿no? Para describir esta curva, lo que hacemos acá es, bueno, mi abscisa, ¿cómo se comporta? ¿No es cierto? Vamos a poner acá, déjenme poner acá una pausa. Ok, aquí, a ver, ahí. A ver, voy a poner ahí primero. Mi abscisa, ¿cuánto vale ahí? Mi abscisa será, pues, si esto vale de radio, si el radio es 3, ¿no es cierto? Si el radio fuera 3, si este radio fuera 3 y esto fuera el ángulo T, ¿ya? Si eso fuera el ángulo T, entonces mi abscisa sería 3 veces coseno de T, que es esto de acá, ¿no es cierto? Y mi ordenada, ¿cuánto es? Mi ordenada será 3 veces seno de T, ¿no? Entonces, este punto X y Y va variando con el tiempo. Mi X de T cambia con el tiempo y mi Y de T cambia con el tiempo. De tal manera que si yo voy dando diferentes valores a t, ¿no es cierto? Entonces tengo una partícula que se está desplazando, ¿no es cierto? O sea, digamos, acá yo estoy dando más vueltas, pero en principio les había dicho que iba desde 0 hasta pi, ¿ya?
Tengo algunas preguntas acá, déjeme ver acá. Entonces, profesor, las curvas paramétricas al no ser funciones calzan con el concepto de ser una relación. Sí, es una relación. Las curvas paramétricas son relaciones, pero ¿cuál es la relación? Yo estoy relacionando un valor de t, ¿no es cierto? Un valor de t con un par ordenado x de t y y de t. Esa es la relación. ¿Listo? Mi otra pregunta es, profesor, ¿siempre X y Y dependen del mismo parámetro o puede ser que dependan de un parámetro y de otro? Ya, es una muy buena pregunta. En principio, las curvas se describen con un único parámetro. Un poquito además para que esto tenga sentido, porque si estoy pensando en una, digamos, si estoy pensando en una partícula y que el t sea el tiempo, no cabría mucho pensar que tengo dos parámetros, ¿no es cierto? Así que mejor pensemos al t como si fuera mi único parámetro, ¿ya? Ok, entonces yo puedo jugar acá, fíjense acá, voy a jugar con otras curvas paramétricas. O sea, miren acá, yo había puesto acá que mi abscisa se comporte como coseno de t, ¿no es cierto? Aquí está, y tengo esta cosa media graciosa. Y voy a comer acá, voy a poner que mi ordenada, que sería seno de t, se comporte así. Entonces, si yo tengo esto acá, perdón, acá un ratito, acá me equivoqué. No, ¿está bien o no? Seno, así, ya está. ¿Ves? Entonces me sale un círculo, ¿no? Me sale un círculo. Ahora, ¿cómo se comporta el coseno de t y el seno de t? Bueno, si yo viera las gráficas por separado, ¿no es cierto? Mi abscisa, cómo debe comportarse y mi ordenada, cómo debe comportarse, pues por separado se van, digamos, la abscisa tiende a oscilar, ¿no es cierto? Como oscila coseno, y la ordenada oscila como se comporta la función seno. Y claramente acá, pues entonces se puede ver que la abscisa, si tú te concentras acá en la abscisa y la ordenada, de este punto que estoy describiendo aquí, oscila, ¿no? Entre -1 y 1, y la ordenada también, la abscisa y ordenada están oscilando. Yo puedo cambiar acá, digamos, mi curva y hacerla más loca todavía y poner acá, por ejemplo, un cuatro veces t, y tengo una cosa así de esta, y ya empiezan a generarse curvas mucho más complejas. Acá puedo poner que sea c veces t, o si quieren 0,1 para que sea más rápido, ¿no? Entonces salen curvas así de complejas como esta, y las partículas pueden tener diferentes tipos de comportamientos. ¿Cómo se puede hallar la ecuación cartesiana en la ecuación paramétrica? Es una excelente pregunta. Vamos a ver. Entonces, a veces se va a poder encontrar una ecuación cartesiana. Esta ecuación que está acá, esta ecuación de acá, es la ecuación cartesiana. Ecuación cartesiana. ¿Ah? A veces voy a poder construir a partir de la ecuación 2 la ecuación paramétrica, ¿no es cierto? O sea, si yo te doy esta ecuación, un círculo, ¿no es cierto? ¿Cómo consigo la ecuación paramétrica? Bueno, pues trato de encontrar quién puede ser x, quién va a ser mi x que dependa de t y quién será mi y de t. Tienen que tener alguna relación de tal manera que cumpla la ecuación 2, ¿no? Y ahí te das cuenta que, ahí hay que darse cuenta, ¿no? No hay otra, ¿no? Que podría ser coseno de t, podría ser seno de t. No es la única, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría considerar acá que sea seno de t y acá y de t que sea coseno de t. Entonces, una curva cartesiana tiene diferentes formas de poder describirse como una curva paramétrica, ¿ya? Eso es. Muy bien. Ahora, ¿se entendió más o menos, chicos, qué cosa es una curva paramétrica y cómo puedo construirla? ¿Sí? Entonces, a ver, recapitulando un poquito, ¿qué es una curva paramétrica? ¿No es cierto? Una curva paramétrica es una curva, pero que relaciona un parámetro llamado t con los pares ordenados que definen la curva, ¿no es cierto? Donde la abscisa y la ordenada van a depender de ese parámetro. Podría tener una curva en tres dimensiones, es decir, por ejemplo, ahorita estoy en dos dimensiones nada más, pero podríamos colocar acá una tercera componente e ir a la tercera dimensión, como está en este caso. Fíjate aquí, no sé si se llega a ver. Bien, acá yo tengo la tercera componente, le he puesto z de t igual a t, ¿no? Entonces es como que si mi curva, además de estar oscilando, así, a medida que va pasando el tiempo,
mi z, que sería mi tercera dimensión, va aumentando en la medida que t va aumentando o si t va disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces es como si esta curva, la podemos ver desde arriba, no, acá no se ve tan clarito, ¿no? Pero puedo poner acá, por ejemplo, a ver, voy a poner así, una cosa así, así más suave, ¿no? No sé por qué este va tan rápido, pero bueno, la curva, no sé, acá no se ve muy bien. Ahí se ve algo, ¿no? Se ve algo mejor. ¿Ves cómo va cambiando la curva a medida que va subiendo, ¿no? Es esta misma curva que le he descrito, a medida que z va aumentando, la tercera componente va aumentando y eso significa que la partícula se va desplazando hacia arriba, pues en este caso, ¿no? O hacia abajo, dependiendo si te aumenta o si te disminuye. ¿Cómo podemos hacer gráficas, en dos dimensiones? O sea, las gráficas en dos dimensiones van a haber casos muy particulares, ¿ya? No. O sea, por ejemplo, ustedes sí saben, podrían graficar esta de acá, ¿no es cierto? CNT, CNT, esas son sencillas. Y habrán algunas otras que tabulando podrán conseguir por lo menos algún esbozo de estas curvas. Profesor, ¿y para qué sirven las curvas? ¿De qué manera se pueden utilizar en la vida real? Ya, vamos a responder su pregunta, Gadiel. Y mira, yo he definido lo que son las curvas, ¿ya? Ahora, me voy a valer de estas curvas para definir vectores, ¿ya? Entonces, recuerda bien, ¿no es cierto? Yo tenía una curva paramétrica y esta curva paramétrica está definida por estas dos componentes, x de t y y de t, ¿no es cierto? Entonces, este punto P tenía estas coordenadas, x de t y y de t. Pero ahora ya no voy a hacerle corresponder un par ordenado, sino le voy a hacer corresponder un vector, así como está acá. Y esto ya es un vector. Entonces, para cada t que yo tome acá en su dominio, la misma idea, ¿no es cierto? Lo que yo voy a conseguir ahora, para este punto t, un vector, ¿ya? Y este acá, esta expresión que estoy colocando acá, sería el vector posición de una partícula que se desplaza por esta curva paramétrica. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Podemos hablar del vector posición de una partícula y los que están llevando introducción a mecánica, pues algo ya han visto un poquito de estas cosas, ¿no? Es el vector posición. O sea, aquí hay otro vector posición, ¿no es cierto? Este es otro. Para diferentes valores de t, yo puedo tener diferentes vectores posición. Entonces, yo voy a rehacer esto nuevamente para que ustedes puedan ver aquí cómo se construyen los vectores posición, que al final de cuentas es para cada punto de la curva, ¿no es cierto? Para cada punto de la curva, yo puedo ahora describir, digamos, aquí, un vector. Ahí está. ¿Dónde está la función vectorial? Ay, no sé, se me fue acá. No lo veo. Aquí creo que está. No, no, ya sé. Aquí está. Esta es, ¿no es cierto? Entonces yo voy a cambiar un poquito más acá. Voy a poner acá cosnt, así. O mejor aquí, vamos a mostrarlo acá. Mira, yo tengo acá los puntos, diferentes puntos, ¿no es cierto? Y para cada punto que yo voy a trazar acá, yo puedo obtener sus vectores posición, ¿cierto? Estos son los vectores posición de esos puntos que estoy trazando. Voy a pasar aquí, ¿no? Entonces, esa es una función vectorial, ¿no? Yo tengo una curva ahora, y ahora ya no solamente quiero la curva, ¿no? Que me da las posiciones de esos puntos negros, por ejemplo, ¿no? Ya todos los infinitos puntos da toda la curva, ¿no? Pero ahora para cada uno de esos puntos, lo que yo voy a hacer es trazar vectores, ¿no? Entonces, en tres dimensiones lo mismo, fíjate, ¿no? En tres dimensiones, si mi curva paramétrica describe esta, ¿no? Esta hélice más o menos que se ve allí, que se va describiendo, no sé si se pueden dar cuenta que yo describo una hélice, ¿no? Como un resorte, como un resorte que se va, así, ¿no? Esto más o menos es un resorte, ¿ven? Eso es el conjunto de puntos. Es un resorte, ¿ven allí? Bueno, es como una hélice, ¿no? Entonces ya, no solamente quiero la curva que describe, está descrito por esos puntos, sino ahora quiero los vectores que describen esos puntos. Describen esos puntos. Y esos son los vectores posición. Entonces ahora
yo voy a poder construir funciones vectoriales a partir de estas ecuaciones que describen a la curva paramétrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente acá, ¿no? Si yo tengo esta curva paramétrica y ya sé que describe un círculo, entonces, ¿cuál es la función vectorial? La función vectorial, bueno, para cada punto sobre esta curva yo tengo un vector, ¿no? Entonces, acá hay infinitos vectores, pero lo importante es que para cada punto, para cada tiempo, este punto P me va a dar el vector posición, o sea, mejor dicho, la función vectorial, lo voy a poner así, ¿no? La función vectorial, este, R de t, esta función vectorial R de t, está descrita por coseno de t, seno de t, ¿ya? Profesor, la curva que me has mostrado, pero en la gráfica solo es 3 es. No sé cuál es la gráfica, John, ahí que me dices, tendría que revisarla. Profesor, y si se quiere que el punto inicial del vector no sea el origen, bueno, todos los vectores que se trazan a partir de una curva siempre tienen que trazarse desde el origen de coordenadas. Siempre se trazan, porque ese es el vector que me define la posición, ¿ya? Entonces, con esto ya podemos nosotros construir una función vectorial, ¿ya? Una función vectorial. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta es la función vectorial que sería R de t, que es coseno de t y seno de t, ¿no? Y esa función vectorial, aquí está. Yo tengo algunos puntos nada más que estoy trazando acá, y acá hay algunos vectores, ¿no? Y en 3 dimensiones es la misma idea. O sea, voy a poner un ejemplo para 3 dimensiones. Un ejemplo en 3 dimensiones sería una curva en 3 dimensiones, puede ser esta, mira. Una curva en 3 dimensiones es aquellos, digamos, X, Y, Z, que están en R3, donde X, por ejemplo, que valga coseno de t, ¿no? La ordenada que valga seno de t. Y la tercera componente valga t. Y que t vaya entre 0 y 2π. Ya está. Si solo me quedo con las dos primeras componentes, ¿no es cierto? O sea, en el plano X, Y, entonces la curva que voy a describir sería aquí una especie de un círculo, ¿no es cierto? Esta que está acá sería, ¿por qué? Porque ya les he dicho que cumple la ecuación cartesiana x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿no? Pero recordemos que esta es una partícula que empieza aquí en t0 y después la partícula se va desplazando a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Ahora, si yo quiero eso verlo en 3 dimensiones, entonces, bueno, visto desde arriba, X, Y, Z, una cosa así, empezaría aquí, ¿no es cierto? Cuando vale 1, ¿no es cierto? Y, digamos, si yo lo veo, si tengo una vista desde arriba, desde el eje Z, debería describir una, una circunferencia, pero claramente aquí el z va aumentando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esta curva más o menos va a ir algo así, ¿no? Es como una espiral que se va a ir elevando cada vez más, ¿no? Entonces, los puntos que me va a escribir esta curva son estos de acá, ¿no? Estos de aquí, ¿ya? Estos. Ahora, esa sería la curva. La función vectorial, bueno, pues ahora ya tengo los vectores que me describen esos puntos. Estos serían los vectores posición, ¿no? Los vectores posición para cada uno de esos puntos, igual acá en 3 dimensiones, ¿no? Estos vienen a ser los vectores posición, ¿no? Igual aquí, igual, ay, perdón, este acá es un vector súper chueco, sería este vector de aquí y así. Entonces, es un poquito lo que yo les he mostrado aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta curva que está, esos puntos que están aquí, es esta hélice, ¿no? Pero el vector que sería esta acá, esa sería la función vectorial, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosas se puede hacer con los vectores posición? Bueno, ustedes ya en introducción a mecánica saben que si este es el vector posición, yo puedo calcular su velocidad, puedo calcular su aceleración, ¿no? ¿Y cómo se calcula la velocidad si tengo el vector posición? Pues simplemente derivando, ¿ah? Entonces,
Profesor, entonces la función vectorial es el conjunto de vectores. Sí, exacto, ¿no? A diferencia de la curva paramétrica, que era un conjunto de puntos, ahora la función vectorial es un conjunto de vectores. O sea, sus imágenes van a ser vectores, ¿no? Vamos acá, ¿no? Es como si fuera una... Esta es la curva, ¿no? Yo tengo una relación para cada punto t, su par ordenado. Esa es la relación de la curva paramétrica. Pero una función vectorial para cada t, ya no tengo un par ordenado, sino tengo un vector. ¿Ah? Y bueno, pues, y la definición de la derivada de una función vectorial es tal igual como ustedes la conocen en cálculo de una variable, ¿no? Esta derivada se calcula así, ¿no? Como la tasa de variación de t más h menos r de t sobre h, ¿ya? Esa es la... Pero ahora fíjate que yo estoy trabajando acá con funciones vectoriales. ¿Y cómo se debe entender esto aquí? Mira, esto es bien sencillo. Si estoy diciendo que tengo acá una curva, ¿ah? Esta curva C que está acá, ¿no es cierto? Esta es la curva paramétrica, ¿ya? Pero la función vectorial son todo el conjunto de infinitos vectores que definen esta curva. Entonces, en el tiempo t, en este tiempo t, imagínate que tu partícula esté aquí, en este punto P, ¿ya? Ahora pasa, y déjame ponerte un poquito acá para ver la expresión, pasa un tiempo h, o sea, sería en t más h, ¿no? Entonces la partícula va a estar acá en el punto Q. Ahora, esto que está en el numerador, esta expresión que está en el numerador, fíjate, esto que está en el numerador, es justamente este vector de aquí, este vector verde, ¿no? ¿Quién es ese vector verde? Ese vector verde no es nada más que la diferencia de la posición de la función vectorial en el tiempo t más h menos en el tiempo t, ¿no? Ahora, si a ese vector yo lo divido entre h, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Bueno, resulta que este punto Q ya no estará aquí, sino este punto Q estará por aquí, ¿cierto? Y entonces el vector que estoy trazando será este vector de aquí, este vector. Pero cuando yo lo divido sobre h, la verdad es que esa tasa de variación me va a generar un vector que va a ser tangente, ¿ya? Este vector, que lo voy a trazar nuevamente, este vector que está acá, este vector medio moradito que está acá, sería el vector derivada de esa función vectorial, que es un vector tangente al punto P. Este caso sería, ese vector representaría la velocidad, ¿no? La velocidad instantánea en ese punto, velocidad media, no, velocidad instantánea. Este, no, h es un parámetro. Recuerda que h, me están preguntando si tiene que ser el módulo. No, no, no. Aquí es simplemente h, ¿no? Cuando tomamos el límite es para los valores de h, que es como si fuera un intervalo de tiempo, ¿no? Pasa un intervalo de tiempo pequeño, entonces ya no está en el punto P, sino va a estar en el punto Q, pero cuando ese intervalo de tiempo pequeño lo hago tender a cero, pues ahora esta razón, esta proporción justamente es la derivada y el vector que resulta de hacer ese cociente justamente sale un vector tangente y este vector tangente va a representar a la velocidad de la partícula. ¿Estamos? Ok, entonces por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver este ejemplito acá. ¿Te acuerdas, no? Yo tenía una partícula aquí, esta partícula, le voy a dar una pequeña animación aquí, voy a ver solamente acá. Mi partícula ahí se está desplazando, ¿no? Así, va. ¿Cuál es la función que describe, o cuál es la curva con la que describo ese movimiento de esa partícula? Pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, la curva es perdón, la curva esta es, un ratito. No sé, se me movió un rato acá. Ya, entonces la curva sería así, ¿no? Esta curva está descrita por... eh, ah, disculpen chicos, un ratito voy a tener que hacer un recálculo acá. No sé, tengo un error con mi... Ya, entonces esta curva, voy a poner color amarillo mejor. Está escrita así, ¿no? Yo tengo un t, que sería casi los x de t, tal que x es coseno de t y seno de t, ¿ya? Esa es la curva. Ahora, ¿cuál es la función vectorial? La función vectorial r de t será, bueno, lo mismo que la curva,
Pero ahora ponemos coseno de t y seno de t. Esa es la función vectorial la que estábamos colocando aquí. Ahora, vamos a ver cuánto vale la derivada de esa función, ¿no? Entonces, para el cálculo de la derivada es algo más sencillo. Para el cálculo de la derivada de esa función vectorial R' de t, lo único que hacemos es derivar cada una de las componentes. Entonces, la derivada de coseno será menos seno de t y la derivada de seno es coseno de t. Yo puedo seguir derivando una vez más y esto me va a dar menos coseno de t y acá me va a quedar menos seno de t, ¿ya? Entonces, esto representa la posición, esta derivada representa la velocidad y esta segunda derivada representa la aceleración. Entonces, si nosotros ahora vemos, miren chicos, esta partícula aquí, ¿no es cierto? En este punto P, ¿su posición cuál es? El vector posición. R en cero, ¿qué posición lleva? ¿Se acuerdan? R en cero, ¿cuál era la posición, chicos, de esta partícula? R en cero. Este, claro, sería la posición 1, 1, 0, ¿no es cierto? Que esto vale 1. Ok, ¿cuál sería su velocidad? ¿Cómo sería el vector velocidad? Vamos a marcarlo acá, el vector velocidad. El vector velocidad es la derivada en cero. ¿Cuánto vale la derivada en cero, chicos? ¿Cuánto vale esto acá evaluado en cero? ¿Cuánto sería eso? Eso es en cero, seno de cero vale cero, entonces acá sería cero. Y coseno de cero, esto acá vale 1. ¿Ah? Entonces, si el vector posición, ¿ah? Si el vector posición es este de acá, si el vector posición es este, entonces el vector derivada es este de acá, es este. ¿No es cierto? El vector 0, 1, ¿no? Entonces, esta es la velocidad. El vector velocidad es siempre tangente al vector posición. A la curva que describe va a ser tangente, ¿no es cierto? Y la aceleración, ¿cuánto sería la segunda derivada, chicos? A ver, ¿cómo sería la segunda derivada? ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada en cero. ¿Cuánto es? Ahora hay que evaluar esto en cero, ¿no? Sería coseno de cero, eso es 1 con el menos 1 acá, y el seno de cero, eso vale cero. Entonces la aceleración va a tener esta dirección opuesta, ¿no es cierto? Es como la fuerza centrípeta la que te jale hacia el centro de esta circunferencia que está aquí, de este círculo, ¿no? De esta partícula que se está desplazando en esa dirección iría así, ¿no? En este caso va así, esta es la aceleración. Y la velocidad en cualquier punto que tú vayas a tomar siempre va a tener esta forma tangencial a la curva. Tangencial a la curva, así va a ser. ¿Ya? Entonces, de este modo nosotros podemos construir, digamos, una curva paramétrica. Con esta curva definimos una función vectorial y finalmente a esta función vectorial lo único que le hacemos es aplicarle las derivadas para calcular digamos, las velocidades o aceleraciones que uno quiera tener pues, de esta partícula, ¿no? ¿Está bien? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, solo un instante, voy a tener que resetear esto aquí. Entonces, tengo algunas dudas, vamos a ver acá cuáles son las dudas. Profesor, ¿y cómo sería la función derivada? A ver, es la derivada de la función vectorial, ¿no es cierto? La derivada de la función vectorial. Nuevamente, ¿no? Yo tengo acá la función vectorial, es esta acá, o sea, es un conjunto de vectores, otra cosa es la curva paramétrica. Ahora, ¿cómo describo la función vectorial, la derivada? A ver, ¿cómo sería la función derivada? O sea, la derivada tendría que representarlo acá como el conjunto de todos los puntos tangentes, ¿no? De todos los vectores tangentes a esta curva. Así tendría que representarlo, ¿no? Es decir, si tuviéramos que graficar de algún modo la función derivada, ¿no es cierto? Tendría que por acá trazar acá un vector, otro vector aquí, otro vector acá, otro vector así, ¿no? Que vaya tangente a la curva. Siempre, profesor, ¿el vector de aceleración siempre será opuesto al vector? No, no siempre. En este caso del círculo, se comporta así. No, normalmente, voy a poner acá un ejemplito, en este caso la aceleración
va apuntando hacia el lado convexo, ¿no? De la curva. Va a apuntar así, la aceleración va a ir en este sentido, no siempre perpendicular, no siempre hacia el centro, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo la próxima semana, cómo se va comportando la aceleración y la velocidad. Profesor, la idea de área bajo la curva del integral sigue teniendo sentido. A ver, ahora estamos hablando de funciones vectoriales, ya no existe, digamos, una idea de áreas, pero sí vamos a poder calcular lo que se llama el recorrido, ¿no? Y justamente es lo que déjame mostrarles un poquito para terminar la sesión del día de hoy. Para el examen tenemos que realizar la derivada. No, solo hay que aplicar la derivada, ¿no? No hay que usar límites para el cálculo de derivadas, sino un poco lo que les estaba mostrando aquí, ¿no es cierto? Voy a terminar mi ejemplo con haciendo la derivada de coseno menos seno de t, lo que ustedes ya saben de cálculo, ¿no? Coseno de t, la segunda derivada sería menos coseno de t, y acá sería menos seno de t. Acá, si usted hace, en particular, ustedes hacen el producto escalar de estos dos vectores, se van a dar cuenta que esto sale cero, ¿no? Por lo tanto, acá la velocidad con la aceleración para este problema de una partícula que se desplaza por un círculo, la aceleración y la velocidad son ortogonales, son perpendiculares entre sí, pero eso solamente ocurre para partículas que se desplazan por un círculo, ¿ya? Ok, para terminar, ¿alguna pregunta más? Creo que ya no hay más. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud, la distancia recorrida por la partícula? Eso es bien interesante porque ahora sí voy a poder calcular la velocidad media, ¿no es cierto? Un poquito de la velocidad media y la distancia recorrida. Y para esto, fíjate, dado en términos vectoriales es bien simple, ¿ya? Si este es el vector posición, ¿de acuerdo? Y este acá es el vector derivada, este es R' de t. Un diferencial de derivada, un diferencial de derivada es un pequeño pedacito de la derivada, del vector derivada que va en esa dirección, casi tangencial. Es una infinitésima parte de ese vector derivada, ¿ya? Entonces, es como que si yo hago acá un pequeño zoom, espera, hasta donde me dé el zoom, hasta donde, ahí está, ahí nada más me dé el zoom, y pues resulta que ahora el vector diferencial de R, el diferencial de R, va a ser más o menos así, ¿ah? Ese va a ser el diferencial de R. Ahora, si yo quisiera, digo, nuevamente, ¿no? Esto sería el vector derivada, pero el vector diferencial de R es este pedacito que está acá. Si ustedes se dan cuenta aquí, un poquito, yo podría tomarle la longitud de este vector, ¿no es cierto? Esto sería un diferencial de longitud, ¿ah? Si quieren, del diferencial de R. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la longitud de ese diferencial de R, lo voy a poner acá, ¿ah? Entonces, solo para que tengan la idea. Entonces, el módulo, ¿no es cierto? El módulo del diferencial de R, el módulo diferencial de R, y ahí hay que recordar un poquito, pues, ¿no? ¿Cómo se calcula el diferencial? ¿Se acuerdan cómo se calcula el diferencial de una función, no? Igualito es la misma idea. Es la derivada por diferencial de t. ¿Se acuerdan, no? Ay, tienen que acordarse, chicos, ¿ah? ¿No? El diferencial, yo lo calculo así. Ok, esto, el vector es este y este es un escalar. Entonces lo que puedo hacer es esto, R' de t en módulo, ¿de acuerdo? Porque esto es módulo ahora porque es un vector por el diferencial de t. Ahora, si yo quiero la longitud de toda la curva desde el tiempo A, vamos a desde el tiempo A hasta el tiempo B, entonces lo que yo hago es acá una suma una suma, una suma de todos los módulos del diferencial de R. Esto acá, desde A hasta B. Pero el diferencial de R ya hemos dicho que según la ecuación número 1, ese es el módulo de la derivada por el diferencial de t. Ahora, si el vector posición está descrito por esta función vectorial x de t, y de t, chicos, ¿cuál es su derivada? La derivada no es nada más que x' de t
y' de t. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el módulo de ese vector? ¿Cuánto vale el módulo de este vector de aquí? Este módulo de este vector. ¿De acuerdo, no? El módulo de ese vector será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. O sea, acá sería x' de t elevado al cuadrado más y' de t elevado al cuadrado. Ese es el módulo y por el diferencial de t. Esta expresión que yo acabo de encontrar me va a dar la longitud de toda la curva, desde el tiempo A hasta el tiempo B. ¿Ya? Entonces, con esto estamos encontrando la longitud de la curva que describe la función vectorial, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber, oye, una partícula se ha recorrido, ¿no es cierto?, esa trayectoria, ¿cuál es la distancia recorrida de la partícula? Bueno, la distancia recorrida de la partícula estará dada por esta expresión número 2. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Bueno, acabo de decirlo, Matías, ¿no? Es simplemente cuál será la distancia recorrida por esta partícula que va por esta trayectoria, ¿no? No sé si tengo tiempo para un ejemplito. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, chicos, si tengo esta función, me lo voy a cerrar acá. Si tengo esta función vectorial que es coseno de t, seno de t. ¿Qué describía esto, chicos? ¿Qué describía esto? Dígame, para cerrar ya como una conclusión, ¿no? Como una conclusión de la sesión del día de hoy. Esta es una función vectorial, ¿no es cierto? Y la curva paramétrica está dada por estas ecuaciones paramétricas, x coseno de t y y igual a seno de t. Estas son las ecuaciones paramétricas de esta curva que está aquí, la voy a poner acá, que empieza aquí en 0 y termina aquí, ¿no es cierto? En 2pi. Ok, ¿cuál es la longitud de esa curva? La longitud de la curva es la integral desde 0 hasta 2pi del módulo de la derivada, ¿no es cierto? Recuerda que la derivada es la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad acá? La derivada de esto. Menos seno de t coseno de t. ¿De acuerdo? Y la rapidez es justamente el módulo de la velocidad. ¿No es cierto? ¿Cuánto cuánto es el módulo, chicos, de esta velocidad? ¿Cuánto vale el módulo de esto? De este vector, coseno de t menos seno de t coseno de t. ¿Cuánto es esto ahí? La raíz cuadrada de menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Esto sería seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1, ¿no es cierto? O sea que acá el módulo me sale 1 diferencial de t integrado desde 0 hasta 2pi, ¿ya? ¿Y cuánto vale la integral de 1, chicos? Integral de 1 respecto de t. Eso es t, ¿no es cierto? Y de 0 hasta 2pi, ¿cuánto es esto? Esto sería 2pi. Si esto vale 1, ¿cuánto es el perímetro de esta circunferencia? ¿No es acaso 2pi veces el radio? ¿Eso no es 2pi? ¿No es cierto? Entonces, justamente la longitud o el recorrido que haría una partícula, ¿no es cierto? Que describe esta curva paramétrica, este recorrido que hace esta partícula, sería 2 veces pi.